Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este evento, a la presentación del libro La formación continua del profesorado de educación básica en el sexenio de la reforma educativa. Es un gusto para mí ser moderadora de esta sesión. Mi nombre es Jihan García Poyato y pues estaré acompañándolos el día de hoy en este evento. El libro pues será compartido el día de hoy por sus autoras, la doctora Graciela Cordero y la maestra María del Ángel Vázquez Cruz, a quien me voy a permitir presentar de forma breve antes de dar inicio al evento en sí. La doctora Graciela Cordero Arroyo es licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Educación por la Universidad de Harvard y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, con especialidad en formación de profesores. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999 en el nivel 2. Fue asesora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Tijuana, de 1988 a 2003. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, el IDE, de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, instituto del que fue directora de 2003 a 2011, y además fue editora fundadora de la revista electrónica de investigación educativa, la REDIE. Fue presidenta del Observatorio Internacional de la Profesión Docente que gestiona la Universidad de Barcelona de 2018 a 2022. A partir de abril de 2022 es coordinadora de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa del IDE en la UABC. También es responsable técnico del proyecto Modelo de Formación en Línea para Profesores de Educación Básica a partir del aseguramiento de la transferencia del aprendizaje docente en el aula, a través de la convocatoria de CONACYT de Ciencia Básica. Sus líneas de investigación son formación inicial y continua del profesorado y políticas docentes. La coautora de este libro es la maestra María del Ángel Vázquez Cruz. Ella es maestra en Ciencias Educativas por el IDE de la UABC. Actualmente se desempeña como consultora en proyectos nacionales y en Latinoamérica relacionados con la formación continua y la evaluación de prácticas de los profesionales de la educación. En el servicio público se desempeñó como jefe de proyecto en el INEE en 2014. En materia de formación continua, entre 2015 y 2016 trabajó como analista en la Dirección de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio en Baja California y posteriormente se desempeñó como coordinadora académica del Centro de Maestros en Ensenada. Ha colaborado como docente en diversas instituciones de educación superior. Es profesora de asignatura en la UABC desde 2016 y ha también dado clases en la UPN, subsede Ensenada y en la Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Luna. Sus publicaciones abarcan principalmente tres temas: la asesoría técnico-pedagógica, la formación continua de los profesores en educación básica y el diseño de perfiles como criterios de desempeño profesional. Ellas son las autoras del libro que nos eh, trae a la mesa que que va a ser presentado por la doctora Rosa María Torres, a quien le agradecemos pues su presencia el día de hoy. También me voy a permitir compartirles un poquito de su semblanza. La doctora Rosa María Torres cuenta con licenciatura, maestría y doctorado en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de 2 diplomados. Es miembro del SNI nivel 1 y tiene el reconocimiento al perfil deseable PROMEP. Es miembro de un cuerpo académico consolidado y fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de 2015 a 2017. Actualmente es presidenta de la Coordinación Regional de la Región Metropolitana de la NUYES y es rectora de la Universidad Pedagógica Nacional México. Ella cuenta con una amplia producción académica, dentro de las cuales pues me voy a permitir mencionar solamente algunas de las publicaciones. Es autora del capítulo de un libro en 2022, Retos de la Universidad 2020 ante la pandemia. También es autora de otro capítulo titulado Educación Superior y Formación del Profesorado y es coordinadora del libro Caracterización de los modelos de formación inicial en universidades de Colombia, Argentina, Honduras, México, Ecuador, España, Países Bajos y Francia. También dentro de la investigación representa el proyecto Recepción, Experiencias y Prácticas de la Estrategia Aprende en Casa en la emergencia COVID-19, un estudio desde la heterogeneidad.
y además pues ha dado un sinnúmero de conferencias, dentro de las cuales cabe mencionar apuntes para comprender la toma de decisiones para las políticas educativas, encuentros con tomadoras y tomadores de decisiones en Flaxo, México. Su producción es muy amplia y obviamente pues es una experta en el tema que nos lleva a poner en reflexión este libro tan interesante que pues hoy vamos a conocer un poquito más de él. Y pues de manera muy breve son nuestras protagonistas de la sesión de hoy y me voy a permitir ceder la palabra a la doctora Rosa María para iniciar pues con la presentación de este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, qué gusto estar aquí. Verdaderamente es para mí un placer la presentación del libro La formación continua del profesorado de la educación básica en el sexenio de la reforma educativa. Agradezco a Graciela Cordero y a Manuel Ángel Vázquez, perdón, la invitación a la presentación de su libro. Mi gratitud es tanto una gratitud académica porque reconozco fundamentalmente en el caso de Graciela Cordero, como una interlocutora constante del tema del desarrollo profesional docente. Ha sido para mí una fuente de conocimiento y creo que es un reconocimiento también en ese sentido. Pero ahora seguramente lo será también María de los Ángeles. Eh, Quisiera señalar también que no solamente es una fuente de conocimiento, Graciela, sino que tengo un amplio afecto por ella, un amplio reconocimiento no solamente a su calidad académica, sino también a su calidad humana. Y en ese sentido, para mí es un placer estar aquí. Primero que nada, voy a hacer una referencia al libro en términos de el objeto de investigación que construye. Y creo que esto es muy importante. Las autoras destacan la necesidad de hacer investigación acerca de la formación continua. Y yo reconozco en su trabajo no solo esta construcción de objeto, sino la particularidad de hacerlo desde las políticas, desde la política de la propia formación continua. En este sentido, este libro representa un metaanálisis que hunde sus raíces en un cuerpo sólido de conocimientos y puedo afirmar que tiene un carácter iluminativo, ya que brinda posibilidades de generar nuevos conceptos y plantear otros problemas en el ánimo de comprender con mayor amplitud la formación continua en México y para dilucidar el desarrollo y el lugar que ocupa el planteamiento de la profesión docente. Creo que esto es básico en un planteamiento de investigación educativa. El trabajo que hoy nos ocupa muestra los diversos recorridos para revisar las reformas y programas relacionados con la formación y dar cuenta de los aciertos y limitaciones de las políticas implementadas a lo largo de las últimas décadas, así como de los esfuerzos por incorporar resultados de investigación y evaluación para construir nuevas orientaciones y estrategias para hacer de la formación su sustento y sostenimiento en el desarrollo profesional de los docentes. Recordemos que la investigación sobre educación, nos dice Rivière, no parece tener una influencia lineal, directa e inmediata sobre las prácticas y los sistemas educativos, sino que más bien contribuyen a la creación de una especie de atmósfera que penetra lentamente en el mundo educativo, introduciendo en él conceptos y análisis más refinados, eficaces y articulados, que son los que modifican la educación de forma indirecta a largo plazo. Esto es lo que creo que encontramos en un libro como este. La investigación, esta investigación que se reporta en el libro, es lo que yo llamaría la configuración de la formación continua. Esa configuración comprende los diversos procesos, obligaciones y realidades que van adquiriendo estatus normativo en la reflexión y la acción de los agentes sociales y también en una suerte de sistema nacional de formación y superación profesional en esta construcción que no solamente es social, sino también cultural y dando respuesta a necesidades de carácter social, pero también para la construcción de subjetividades de todos aquellos que nos involucramos en estos procesos. Asimismo, uno va comprendiendo con la lectura del libro el sentido de la formación continua como un terreno de disputa, porque a partir de la lectura del texto, uno entiende cómo se muestran las múltiples nominaciones que se dan a este terreno en disputa.
Entendemos que la noción de formación continua empieza a circular alrededor de la capacitación, de la formación en ejercicio, de la superación académica, de la actualización, que no solamente muestran diferentes maneras de denominarlo, sino que además muestran que hay una disputa sobre el sentido de la formación continua. Las instituciones del sistema, la institucionalización del sistema no es lineal y por lo tanto aquí en este trabajo aparecen las fases o etapas articuladas que marcan y generan normas o regulaciones jurídicas, concepciones y sentidos que encuentran expresión en la organización, y cada una de estas fases permite su supervivencia, continuidad, pero paradójicamente también crean tensiones, conflictos, rupturas en una oscilación de nuevas perspectivas y viejas formas. Creo que esto también es lo que muestra el texto. Señalaré ahora un asunto que me parece muy importante. Yo le llamaré la franja, no el periodo, que ese es un asunto que creo que vale la pena después discutir. Permítame plantear que la franja de la investigación de la reforma en materia de educación, esta reforma aparentemente del sexenio de Peña Nieto, después uno puede darse cuenta que esa franja es mucho más amplia de la que corresponde solamente al sexenio, tal como indica Goffman, se refiere a cualquier conjunto amplio de sucesos sobre los que uno quiere llamar la atención como punto de partida para un análisis. Aclaro que solo uso esta noción como analogía, ya que en el texto la franja es protagónica. No solo define el periodo, define la franja de una corriente de actividades vista desde la perspectiva de los implicados. Ya sea que se vean desde los documentos, pero también se ven desde las voces como de aquellos responsables que justamente construyen esa franja. El objetivo de este libro es describir y analizar las políticas, los programas de formación continua del profesorado de la educación básica en el periodo de la reforma 2012-2018, desde la perspectiva de la investigación de políticas públicas, con el fin de contribuir a la historia de la formación continua en nuestro país. Para el logro de este objetivo se plantean 3 preguntas de investigación. Ustedes ya lo leerán, pero si quisiera remitirlas porque me parecen sustantivas. ¿Cómo se desarrolló el proceso de definición y operación de las políticas de formación continua del profesorado de educación básica en el periodo 2012-2018? ¿Cuáles son los cambios incrementales y no incrementales en las políticas de formación continua del profesorado de educación básica en ese periodo respecto a los sexenios anteriores? ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de institucionalización de la formación continua del profesorado de la educación básica de 1992 a 2018? Y establecen unas etapas, 4 etapas. Diseño de las políticas nacionales de la carrera docente, gestión de la formación continua desde la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, centralización de la formación continua, reorganización de las políticas de la formación continua. Ahí creo que está la franja. Ahora voy a recurrir a una noción que es la descripción densa. Soy de las convencidas de que una descripción densificada es una buena piedra de toque para el análisis. Solo así se puede hacer un buen análisis. Por ello, destaco la forma en la que se describe el desarrollo de las políticas a partir de los instrumentos normativos. Es el caso de las reglas de operación en el periodo que va de 2013 a 2017, en el que se logra apreciar cómo se fueron acotando las reglas del servicio profesional docente. Cosa que desde mi punto de vista, no necesariamente desde las autoras, muestra el proceso de configuración de un pensamiento hegemónico, no solo de la evaluación, sino también de la propia formación. Esto es, se apegan cada vez más fuertemente a las formas de control y regulación de la profesión docente y de igual manera a reforzar la matriz del individualismo. Dan cuenta de ese proceso con tanta precisión en este libro que es central porque permite reconocer formas, sentidos y mecanismos por los cuales se establecen las políticas. A lo anterior se añade el debate de los cursos, diplomados, talleres, etcétera, impartidos en los años referidos. Estos datos también dan cuenta de una de las formas de concreción de las políticas,
Por ejemplo, comparemos el cuadro que está en el texto de 2015 y el del 2017. No lo voy a comparar aquí porque quiero que lean el libro porque es muy interesante hacerlo con precisión. No puedo detenerme en ello, pero sí los invito a revisarlo, más aún si lo revisan a la luz del gasto presupuestal. En el análisis de las autoras se puntualiza lo siguiente y cito, en cuanto a los dispositivos de formación, los que más se mencionan en las estrategias nacionales de formación continua son los cursos y los diplomados, en la modalidad en línea, en particular en las estrategias 2016. Se indicó que una secuencia de cursos podría considerarse como diplomado o como especialidad. También se plantearon como dispositivos la formación, la asesoría, los círculos de estudio, los proyectos de aplicación escolar, así como las especialidades y las maestrías. Sin embargo, las reglas de operación solo financian la modalidad de cursos. Este otro planteamiento nos permite ver que las autoras establecen claramente la dificultad que existe para salirse de ese círculo que tiene que ver con los cursos, porque son los elementos que se privilegian por encima de otras formas de la formación continua. Otro planteamiento de las autoras es lo que en este texto, y lo cito, dicen, en el análisis de las 4 etapas de la política, a las que ya hice referencia de formación continua, se pudo observar la trayectoria de los 2 instrumentos reguladores, las estrategias nacionales y las reglas de operación. Ambos instrumentos son responsabilidad de la Dirección General de Formación Continua. Sin embargo, tienen lógicas distintas y, como puede verse, no parecen elaborados por la misma autoridad. Esto evidencia que al interior de la propia subsecretaría había diferentes miradas acerca de la misma política. También es claro, ante la ausencia de estrategias nacionales bien instrumentadas, las reglas de operación definieron el quehacer de las entidades federativas. Se trata, pues, de dar cuenta de los cambios incrementales. Se refiere a los ajustes propios de la regulación federal de los lineamientos generales de formación continua y no incrementales a las innovaciones, por ejemplo, las tutorías de las políticas docentes. No únicamente en la franja de análisis, sino tomando en cuenta la situación del periodo 92-2012. No solo como antecedente, sino como configuración justamente de ese campo de la formación continua. Aquí me parece que es sustantivo porque estoy tratando de plantear la importancia que tiene esta profundidad y densidad en cada uno de los detalles que van configurando el campo. Pasaré ahora a la trama y la urdimbre. Coloco aquí la idea de que el libro plantea una urdimbre de las políticas y la política desde las normas, leyes y determinaciones de la operación, las reglas del juego formales, diríamos algunos, pero también recurre a las voces de algunos de los protagonistas, agregando densidad con una trama que da espesor, colorido a esas políticas y establece las reglas del juego en acto, tejiendo así una trama compleja. Destaco el hecho de que un punto fundamental de la trama es destacar los acuerdos y desacuerdos en la toma, en torno a la calidad de la formación y en la toma de decisiones. Así se da cuenta de cosas como la referencia a las instituciones que hacían la formación en ese momento. Uno de los entrevistados, dicen ellas, y citan al entrevistado, decía, obviamente nos dimos cuenta de que algunas instancias no eran de calidad, se refiere a las instituciones que estaban dando la oferta en cursos, y hubo algunas inconformidades de los docentes. Al final nos damos cuenta, desgraciadamente, de la calidad casi hasta el final. Entonces, en el 18, se refiere al año 2018, hicimos un poquito de filtro, un poquitito, de ya no volverlas a contratar a estas que no habían sido aceptadas por los docentes. Quiero insistir que, como ya lo he hecho en otras ocasiones, en la mercantilización de la formación, que en este libro también se deja ver. Lo que nos lleva a pensar el papel que juegan las políticas y la política y las consecuencias que éstas tienen en la profesión docente. Las autoras recuperan una voz que plantea: las instancias formadoras privadas se incorporan al catálogo 2017 por la oportunidad del negocio.
más que por un interés en la formación continua de los profesores de la educación básica. Incluso se cuestionó, ¿qué es una instancia formadora? Hasta ahorita digo, ¿qué elementos debieron haber tomado para que fuera una instancia formadora? Es instancia formadora porque te da un curso, pero ¿realmente es una instancia formadora? Se pregunta la autoridad estatal. La investigación establece que hay una relación entre la federación y las entidades federativas, pero destacan que las autoridades educativas locales se encuentran constreñidas por ese centralismo y mal entendimiento de lo federal. No se entiende como una república, se entiende como una centralización. Y dan cuenta de ello en múltiples momentos. Poco a poco, el texto va dando cuenta de las tensiones, mecanismos y reconformaciones que, como indican las autoras, evidencia que la formación continua es una moneda de cambio en el contexto de las decisiones políticas. Al mismo tiempo, dicen ellas, las etapas mencionadas también evidencian el desmantelamiento de la estructura federal, de la duplicidad de funciones o la falta de claridad de las competencias de las áreas responsables, en particular de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional y de la Dirección General de Formación Continua. Implica también un desdibujamiento, no solo de las funciones, sino de las instancias mismas. Voy a plantear ahora algunas notas para finalizar mi intervención. Primero diré que vale recordar que existen diversas formas en las que la trama de las políticas se plantean y se vinculan y ejercen el poder y establecen la verdad y el conocimiento en un discurso. El discurso habla a través de nosotros y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Somos subjetividades y hablan a través de nosotros los discursos, en las voces, en el conocimiento, en las relaciones de poder que un discurso construye y permite. Esto nos permite entender que el discurso, es decir, las políticas que están en los documentos, que están en lo que ellas establecen, los reglamentos y toda esta revisión que hacen ampliamente, y nuestros propios discursos y nuestras propias acciones están vinculadas, nunca están separadas. Entender a la política como discurso supone examinar las tramas de la política como regímenes de verdad, a través de los cuales la gente gobierna y se autogobierna. Los discursos ponen en circulación conceptos, vocabularios, lenguajes específicos y también distribuyen la palabra. Dicen quiénes pueden decir algo acerca de la formación continua y quiénes no. Ante un discurso de regulación y de control como el que fue el de esta franja que ellas analizan, el primer desafío para la formación docente es cómo formar profesionales autónomos, no en un sentido individualista, sino en la perspectiva de un trabajo conjunto con otros colegas. Cómo formar maestros capaces de contribuir al fortalecimiento y la renovación de la profesión y cómo esto se puede establecer desde el Estado, lo cual interroga a la política y a las políticas. Todo esto porque el texto permite preguntarse acerca de otras posibilidades de hacer política al considerarse los nuevos modos de profesionalización docente. Implican un esfuerzo, estos nuevos modos, de dimensiones colectivas y colaborativas, de trabajo en equipo, de intervención conjunta en los proyectos educativos escolares. Porque como señala Novoa, nadie es dueño de la profesión. Nosotros necesitamos aprender a comprender el colectivo, construyendo comunidades de práctica que tengan acción consistente en procesos de innovación pedagógica e investigativa, pero también en la formación del profesorado. Sin embargo, es claro que escuchar a los maestros no ha sido una práctica de las políticas de la formación continua. Esto lo reiteran constantemente en el texto. No obstante, dicen las autoras, gracias a las redes sociales en años recientes, el profesorado ha encontrado vías para conformar estos grupos con fines de información y formación, expresiones colectivas cuyos alcances se verán en el futuro. Quizás hay que pensar en la formación como ese algo
que no necesariamente tiene un punto de partida y un punto de llegada, como algo que en cierto sentido es inacabado, más como un acto de pasaje para dejar esa forma que siempre se está moviendo. Añado aquí que las recomendaciones de las agencias, que es un asunto que también ellas tratan de manera puntual de las agencias transnacionales, tienen impacto en las políticas locales, en específico en el tema de las políticas docentes. En cada país, dichas recomendaciones se interpretan o aplican en función de los actores políticos que están involucrados. En este sentido, las autoras dicen lo siguiente. En México se reformulan a partir de la posición de los intereses de otros actores como el sindicato, los gobiernos estatales, la sociedad civil, los medios de comunicación, y es importante conocer y discutir las tendencias internacionales en políticas docentes en el entendido de que cada política docente toma un camino particular del que fue pensado, donde se generan resistencias, las acciones colectivas e incluso movimientos magisteriales, las adaptaciones de ciertas políticas o reformas. Así, las multimencionadas recomendaciones de la OCDE y el sindicato, al que me referiré en un momento, acerca de la carrera docente, se adoptaron en México, por lo menos por muchos, como un contexto político, como el horizonte, ¿sí? Un horizonte para el trabajo en la educación. Los planteamientos de estos organismos internacionales, algunos fueron vistos como único horizonte en la educación, lo que plantearon limitaciones a considerar como los elementos que limitaron también la posibilidad de pensar la formación continua desde otros territorios. Y considero además también al actor sindicato, que ellas plantean claramente. De hecho, hay una cosa muy curiosa que me llamó la atención porque hay una referencia en el texto que dice que mientras se cambiaban a los directores de formación continua, ¿no? Permanecía en el sindicato la maestra, ¿no? Entonces permanecía en el sindicato. Y queda ahí. No se hace ninguna otra referencia, pero uno queda claro después con el apartado sobre el sindicato que hay una relación en el decir, bueno, ¿qué es lo que permanece realmente en la institucionalización de la formación? El sindicato es un actor que aunque ellas no lo señalan como tal, sí que lo dibujan. Es un actor que tiene derecho de veto de las políticas en una lógica de poder que no se reduce a la relación gobierno-sindicato, sino una red compleja de jerarquías, formas y reglas no escritas que están desde lo local hasta lo federal. Acuerdo también con las autoras que las políticas y la política es un asunto social, poco asumido así en la sociedad mexicana, pero sin duda absolutamente necesario en una sociedad democrática. Vale la pena preguntarse si en algún momento se tuvo la intención de promover un ejercicio de debate de esas políticas de la formación continua realmente. Así, la formación continua ha sido un apéndice de las políticas asociadas a la carrera docente y los maestros han aprendido a participar en actividades formativas con fines de acumulación para esquemas credencialistas o con fines de obtención de puntajes, señalan, para esquemas meritocráticos, o como sucedió en el sexenio de estudio, con fines de acreditación o de evaluación para asegurar su ingreso, promoción o permanencia. Se reitera en este libro el vínculo entre mercantilismo, credencialismo y meritocracia, circuito que desde mi punto de vista constriñe a la profesión y deja muy poco margen para restablecer un sentido colectivo de la misma. El texto finaliza con estas palabras. Se espera que este libro abone al debate y al mostrar que la formación continua conjuga una serie de dimensiones que deben conocerse y atenderse de manera profesional y especializada. Yo casi dije, ¿dónde firmo? ¿No? Porque por supuesto que suscribo esa aseveración y creo así firmemente que mientras eso no suceda, también tendremos el límite. Afortunadamente, tenemos a la contraparte, a las autoras que hoy nos han permitido leer desde otro lugar y les agradezco mucho.
Muchísimas gracias, doctora Rosa María, por esta presentación tan completa y con tantos puntos que nos llevan a la reflexión sobre pues un tema tan interesante y tan complejo como lo es la formación continua de nuestros profesores en México. Ahora vamos a ceder la palabra a las autoras para pues ir platicando un poquito más sobre el contenido del libro. Adelante, doctora Graciela. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Rosa María Torres su presencia y sus palabras. Me encantó su lectura del texto y por supuesto que pues muchas de estas ideas y muchas de estas cosas que están en el libro en algún momento las hemos platicado, las hemos comentado y para mí que seas tú la que presente el libro pues me da muchísimo gusto, ¿no? Y lo agradezco de verdad del fondo de mi corazón. Este libro es, digámoslo así, un sueño que yo tuve desde hace muchos años, muchos años. Por aquí, no sé si aquí está Norma Bocanegra, con quien en algún momento empecé a trabajar también lo de PRONAP, con quien fuimos a hacer entrevistas a PRONAP, a la maestra Alba Martínez Olivé, porque desde entonces, desde el 99, ¿no? Por ahí, empecé a tomar notas y a tomar notas y a tomar notas de lo que estaba sucediendo en materia de formación de profesores en México, específicamente en materia de formación de profesores en servicio. Digamos, este tema en el que yo empecé a especializarme en el doctorado y en el que quería yo trabajar sistemáticamente ya con mi vida profesional como investigadora, pues es un tema que pues en los 90s era visto, digamos, no como un problema de investigación, no como un objeto de estudio. Si ahora cuesta trabajo que se entienda como un objeto de estudio, pues en los 90s era visto de una manera muy extraña y pues como cito por ahí a Lea Besuk, ¿no? La formación se ha nutrido de prácticas, experiencias, etcétera, pero de muy poco trabajo sistemático de análisis y de reflexión sobre el tema. Entonces, pues el ir acumulando todas estas notas, también con Rosa María tuve pues la posibilidad de hacer entrevistas, también a autoridades de la Dirección General de Formación Continua, me parece por ahí del 2004, 2005, ya no recuerdo bien en qué época nos acercamos con ellos, y fui, digamos, acumulando una serie de notas y de cosas que ahora que tuve la oportunidad de haber estudiado un poco más a fondo el sexenio de la reforma educativa, pues me di cuenta, como Rosa María lo plantea, pues que esa franja, ¿verdad? O sea, ese sexenio, era mucho más amplio, ¿no? O sea, digamos, había venido de muy atrás, ¿no? Y entonces la historia en este libro empieza desde 1992, ¿no? Entonces nosotros, digamos, para poder analizar la reforma educativa, pues venimos reconociendo, ¿no? Recorriendo lo que ha pasado en materia de formación continua desde el 92 hasta el 2012. Entonces hacemos todo un gran preámbulo que es necesario para entender lo que sucedió en el 12-18. Y pues para mí era muy importante, ¿no? Poder tener la perspectiva que me pudiera ayudar a hacer este análisis comparativo entre lo que pasaba antes y lo que sucedió en el sexenio 12-18, y al interior del sexenio 12-18 también comparar los momentos que se vivieron en esta temática. Y de ahí que, discutiendo con María del Ángel, a quien pues me ha acompañado en esta y en otras aventuras, ¿no? Y con quien siempre he estado trabajando desde que ella era muy jovencita, pues encontramos, ¿no? La posibilidad de caracterizar el sexenio y también de poder nutrirlo, no solamente con el análisis de documentos oficiales. Si ustedes ven la bibliografía, la referencia a los documentos oficiales es extensísima, porque leímos todo acuerdo,
Diario Oficial de la Federación, documento de la SEP, regla de operación, todo lo que se publicó en el sexenio en esta materia. Estrategias nacionales, por supuesto. Y entonces, digamos, ir encontrando lo que sucedió en el sexenio y al verlo en retrospectiva, darse cuenta que en este sexenio, pero también en los anteriores, la formación continua siempre ha sido subsidiaria a otras políticas, ¿no? A otras situaciones, como por ejemplo en el sexenio de la reforma, pues a la evaluación, ¿no? O sea, lo que primaba, la energía política del sexenio estaba orientada hacia la evaluación, y las acciones de formación pues han sido o fueron, ¿no?, notoriamente descuidadas, y en el libro se explica con detalle en qué. El libro también aborda solo una línea de la formación continua, que es la formación de profesores que se financia con con financiamiento federal a través de las reglas de operación, ¿no? Entonces es lo que se llamaba el PRODEP, y eso es, digamos, lo que las entidades federativas pueden pagar para que los profesores en las entidades reciban formación, o como ahora le digo, la mal llamada capacitación, siguiendo los clásicos, ¿no? Entonces, les decía, entonces ahora nos damos cuenta que hay muchas vertientes en el campo de la formación continua, muchas vertientes de estudio. Una de ellas es la que nos propone Rosa María, ¿no? De la vertiente colectiva, ¿no? Esa es otra línea totalmente que se tendría que hacer un análisis específico, y que también viene desde PRONAP, ¿no? Porque, y hago un reconocimiento a la maestra Alba Martínez, con quien también hablé en varias ocasiones, y en quien reconozco el liderazgo que tuvo durante los 10 años que estuvo en PRONAP. Porque esa es otra vertiente que hay que estudiar, y que hoy por hoy en este sexenio es fundamental entender para poder avanzar, ¿no?, en la propuesta que se hace en este sexenio en materia de formación por medio de los consejos técnicos. Pero bueno, yo de momento quisiera darle la palabra ya a María del Ángel para que ella también comparta su experiencia en la elaboración de este libro. Como les decía, para mí es un sueño poderlo ver ya por fin así. Y pues es un libro que se publicó solo en formato electrónico, no hay versión impresa, y es un libro que se difunde gratuitamente. Ahorita, bueno, después de que participa María del Ángel, pondremos el código QR mientras, si hay preguntas, en fin, mientras llegan las preguntas, para que ustedes puedan llevarse el libro, si es que no lo tienen, porque muchos de los aquí presentes pues ya se los he compartido. Pero pues les agradezco mucho su presencia, y pues aquí estamos para seguirlo platicando. María del Ángel. Muchas gracias, doctora Graciela. Bueno, la tarea de escribir un libro no termina con su publicación. De ahí viene la presentación, y en ese sentido quiero agradecer a la doctora Rosa María Torres por la presentación tan bonita que hizo del libro. Me gustó mucho, al igual que la doctora Graciela, cómo fue desmenuzando cada una de las ideas, y me emociona ver que pudimos plasmar las ideas que compartimos en el libro. Perdón. Tómese su tiempo, respire. Es que es mucha emoción, de verdad que no nos costó un año, ¿verdad, María Ángel? Nos costó como 3, yo qué sé cuántos. Sí. Entonces es mucha emoción. Fueron 2 años, bueno, en realidad toda la pandemia, entonces sí fue bastante trabajo. Fue un libro que iniciamos un mes antes de la pandemia, entonces fue un libro escrito durante la pandemia, y realmente el ir y venir, ¿no?, de los borradores y las videollamadas, concretar las reuniones con la agenda de la doctora, fue una experiencia muy bonita, y quiero agradecerle, doctora, en primer lugar,
por invitarme a colaborar con usted en este libro, que como ha dicho, es un libro que recupera toda la experiencia que tiene en la trayectoria, ¿no? Toda la experiencia que tiene en cuanto a la formación de profesores, los diferentes estudios, publicaciones, proyectos, entrevistas. Además, toda esa parte del diálogo con las autoridades que muchas veces no es fácil y que la doctora Graciela ha logrado establecer muy bien, y eso también nos ha dado acceso pues a material, ¿no? Y a tener los documentos a veces de primera mano y poder hacer este ejercicio de análisis. Ya son, creo, 10 años, si no me equivoco, un poquito más de 10 años que estamos trabajando juntas, y hemos escrito diferentes artículos, capítulos del libro incluso, pero escribir un libro, pues muchas gracias por la confianza, doctora. Bueno, este libro también para mí es importante porque ayuda a reflejar las problemáticas que viven los profesores día con día en su desarrollo profesional, y analizarlo desde la política. Como coordinadora académica del Centro de Maestros, me tocó ver los problemas a los que se enfrentan los profesores, ¿no? Si pudo acceder al curso, si no pudo acceder, el formador no le contesta, el contenido, no hay retroalimentación. Entonces, ese intercambio con los profesores, pues para mí era frustrante, porque a veces no podías apoyarlos, o el buscar la manera, ¿no? De poder hablar con la autoridad, que le pudieran de dar el enlace, toda esa parte. Pues yo decía, ¿cómo puede ser posible que los profesores no puedan o estén tan frustrados porque por el tema de la evaluación tenían que tomar su curso, pero a la vez no tenían acceso al curso y no había organización, ¿no? Entonces, durante mi experiencia trabajando en formación continua en ese sexenio, pues me tocó vivir, ¿no? En el día a día ese tipo de experiencias. Y ahora, cerrando el sexenio y mi trabajo en el Centro de Maestros, que nos sentamos a escribir el libro y que empezamos a analizar cómo se fue dando, cómo se venía dando, ¿no? La formación continua desde el 92. Y luego ir revisando cada documento, cada estrategia, desde los acuerdos de política, cómo iban influyendo los distintos organismos internacionales, de ir desmenuzando, ¿no? Desde lo internacional hasta las estrategias y al final de cuentas lo que estaba sucediendo en la operación, porque en el último capítulo analizamos entrevistas que hicimos a instituciones formadoras y autoridades educativas estatales, ¿no? En materia de formación continua. Entonces, eso también nos permitió o me permitió entender cómo lo que estaba pasando a nivel nacional y estatal en el tema de las políticas, pues finalmente incidía en la práctica y pues se veía reflejado en las experiencias de los profesores, ¿no? Y es un poco una manera para mí, de visualizar esas problemáticas a las que se enfrentan los profesores, y como menciona bien la doctora Graciela, y usted misma hizo referencia, ¿no? Que la formación se encuentra subsidiada a la evaluación. Finalmente siempre han ido de la mano y pues se vuelve como un compromiso el tomar cursos por lograr ese estímulo, ¿no? Esa promoción. Y pues de verdad los invito a leer el artículo. También fue muy importante el intercambio que hicimos con la doctora Gloria del Castillo para la parte metodológica de análisis, porque realmente hay pocas personas que investiguen, como lo hace la doctora Gloria, las políticas, ¿no? En el ámbito educativo. Entonces, sus aportaciones, los intercambios que tuvimos con ella, pues también nos dieron mucha luz como en esta parte metodológica, y esta visión de analizar los cambios incrementales y no incrementales a lo largo de este sexenio, pero también pues compararlos al final con los 20 años
atrás, ¿no? Pues eso sería todo de mi parte. Quiero agradecerles tanto a la doctora Graciela por invitarme a colaborar en este proyecto, a la doctora Rosa María Torres por esta presentación y por supuesto a Jihan, que nos está apoyando como moderadora. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Y pues antes de pasar a preguntas y respuestas de la audiencia, no sé si nos pudieran ayudar en soporte técnico para compartir la imagen con el QR del libro. Ya nos están preguntando dónde pueden descargarlo, entonces si nos ayudan, por favor, para poderlo mostrar. Y pues abrimos el espacio para quienes tengan alguna duda o comentario, ya sea quienes nos están acompañando en la sala de Zoom o bien a través de Facebook Live. También ahí pues está llevando a cabo la transmisión en vivo, entonces estamos abiertos a las dudas, preguntas, comentarios, felicitaciones para las autoras. Adelante, ¿quién se anima a participar? Ahí ya tenemos la imagen. Si ustedes acercan su celular, pueden tomarle la foto, ya saben, al código QR y los va a llevar directamente a la liga donde se descarga el libro. ¿Alguien de los asistentes que quiera hacer algún comentario? Yo sí quisiera plantear alguna cosa hacia las autoras, ¿no? Adelante. En el sentido de ¿cuál fue digamos, yo entiendo que se necesitaba un trabajo metodológico como como el que plantea Gloria del Castillo, ¿no? Pero ya poniéndolo, o sea, ya poniéndolo en práctica, en un análisis, ¿no? De esta naturaleza, también ellas, ¿qué límites y qué posibilidades le ven a esta propuesta metodológica? ¿Y qué tuvieron que ajustar? Porque no lo dicen, pero yo creo que sí, o sea, por mi lectura, como ya lo he leído todo el texto, siento que ajustaron cosas, o sea, que la metodología tiene como una forma de establecerse, pero ellas fueron como rearmando algunas cosas con la posibilidad, para tener la posibilidad verdaderamente de análisis y de llegar a ciertas conclusiones como las que llegan en el libro. Bueno, sí, por supuesto. Nosotros hemos leído a Gloria del Castillo, por supuesto tiene análisis súper interesantes de políticas educativas de diferente naturaleza, y empezamos como definiendo un esquema, pero teníamos dudas, ¿ves? O sea, es que, digamos, en el ciclo de políticas, ¿no? No era tan fácil a veces como parece poder identificar cuáles eran los elementos, ¿no? Entonces, por eso platicamos con ella, para que nos ayudara a explicar algunas cosas que no nos quedaban claras, pero sí, digamos, al final, pues el resultado ya ahora sí que es nuestra responsabilidad, ¿no? De cómo quedó planteado el análisis y de cómo llegamos a reconocer lo que decíamos, los cambios incrementales y no incrementales que se identificaron en la reforma educativa, tanto a nivel de políticas educativas en general, como de la formación del profesorado en servicio en particular. Entonces sí fue pues nuestra interpretación de las propuestas que hace Gloria del Castillo en su análisis, ¿no? De políticas. Y creo que lo que hicimos fue adaptarlo al objeto, ¿no? O sea, adaptarlas de la mejor manera al objeto que teníamos, para que pudiera ayudar a explicarnos el objeto. Eso fue. En particular, complementando, en particular hay un dispositivo, un dispositivo analítico, le llaman Gloria del Castillo, que ella utiliza en alguno de sus textos, que fue el que nos sirvió a nosotros como referente. Y este dispositivo analítico del cambio nos habla que hay una dimensión política, una dimensión de política pública que se refiere a todo el tema de los instrumentos,
Y otra dimensión de estudio de este dispositivo, Gloria del Castillo le llama, es la parte como del contexto ya de los actores, que es toda la estructura organizativa y las autoridades federales. Entonces, este dispositivo se encuentra en la página 109, para que lo busquen, y quienes estén interesados en hacer estudios de política, ahí lo pueden encontrar. Y el modelo puede servir para estudiar políticas en otros ámbitos. O sea, este mismo modelo se puede adaptar al estudio, no sé, de la formación inicial, por ejemplo, que veo aquí varios profesores de la normal. Entonces, bueno, puede servir de modelo. Es un dispositivo de Gloria del Castillo que nosotros adaptamos, ¿no? Para utilizarlo como guía. Y cada capítulo o los últimos capítulos pues se refieren a uno de estos ámbitos del dispositivo. Muchas gracias. Muy bien, en Facebook, Corina Arballo pregunta cómo fue que surgió el tema para las autoras. Ya más o menos platicaron a raíz de su experiencia. No sé si quieran agregar algo más del interés sobre el tema para ustedes. Bueno, pues podría yo decir, agregar a esto que, digamos, el interés original del tema de la formación de profesores surge, en mi caso, por mi experiencia de haber trabajado en la Universidad Pedagógica Nacional desde 1988, sí. Y por mi contacto con los profesores y por intentar entender, ¿no? Tanto los procesos de desarrollo profesional de los maestros, pero también el complejo mundo de la carrera docente en la que ellos están, y la forma en que la formación continua o la manera en que la formación continua está asociada o no asociada con su desarrollo profesional, y está asociada o no asociada con, por ejemplo, con sus programas de incentivos, y cuál es el sentido final de la formación continua que muchos de ellos ven en inscribirse a un curso, en inscribirse a una capacitación, como se le dice comúnmente. Entonces, ahí como asesora de la Universidad Pedagógica Nacional, que tuve posibilidad de tener comunicación con profesores y conocer pues un gran número de profesores por varios años, pues ahí fue que surgió mi interés, y después ya con el doctorado en formación de profesores, pues ya quedó bastante definido que será el campo en el que yo quería trabajar profesionalmente. Bueno, en lo personal, yo estudié la carrera de Ciencias de la Educación justo porque tenía interés en la formación continua de profesores. Pero pasó toda la carrera y en séptimo semestre me encontré con la doctora Graciela, y entonces justo tuve la fortuna de empezar a trabajar con ella desde las prácticas profesionales, ¿no? Es un área en la que desde entonces hemos estado trabajando, pero particularmente el vivir esa experiencia en el centro de maestros y en el ámbito de la formación continua, y ver cómo se daba ahora sí que la formación de profesores de educación básica en el día a día, dije, o sea, es algo que se tiene que estudiar e identificar, ¿no? Realmente, pues, cómo se han ido dando estas políticas y cuáles son las estrategias que se han dado para poder hacer cambios, ¿no? Y básicamente sería eso. Muy bien, muchas gracias. Hay varios comentarios, todos son pues felicitando a las autoras. Por ahí ya se los pasaremos en lo corto. Y pues no sé si hay alguien más que tenga alguna participación. De lo contrario, pues procederíamos a agradecer nuevamente pues la presentación realizada por la doctora Rosa María Torres, esta lectura tan interesante,
que nos deja pues con muchos puntos para la reflexión, pero además pues con mucho interés en leer el libro. Ahí está, ya pueden descargarlo y compartirlo. Es muy importante que pues hacer la difusión de este trabajo que nuestras autoras se llevaron durante todo el tiempo de pandemia, encerradas pero productivas, donde pues aquí está la prueba de ese trabajo, y ojalá que podamos compartirlo con todas las personas que seguramente estarán interesadas en el tema. Si no hay otro comentario. Sí, Hay adelante. otra cosa, Jihan, por favor, si quisiera verlo se pueda tomar una foto de los presentes, si es posible que abran por favor sus cámaras para que, no sé si es Claudia La foto o... del recuerdo, ahí está. Exactamente. Muy bien. Por favor, nos tomen una foto para que quede, pues, una foto sui generis. Y nada más esperar un poquito a ver si los demás abren o... estoy tomando varias en lo que... Muchas gracias, Cristian. De nada. Ok. ¿Está? Listo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Rosa María. No, Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y felicidades. Muchas gracias, nos estamos comunicando. Nos despedimos de las redes sociales. Muchas gracias a todos por su tiempo, por la atención prestada, y pues estamos al pendiente de la lectura del libro. Y